El día de hoy vamos a meditar, a continuar en este asunto, yo soy el que soy, y vamos a meditar, a ver, hermanos, en algunas verdades acerca de yo soy el que soy. Y para eso vamos a abrir nuestra palabra, la Biblia, hermanos, en Isaías capítulo número 6, por favor. Isaías capítulo número 6, vamos a leer los versículos del 1 al 10, y sobre este pasaje, hermanos, vamos a meditar en algunas verdades acerca de yo soy el que soy. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Isaías capítulo 6, hermanos, ayúdenme ustedes a seguir con su vista, disfruten la lectura de la palabra. Es maravillosa la palabra de Dios, hermanos. Así que concentrémonos, hermanos, y disfrutemos de la lectura de esta palabra. Dice Isaías 6: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Palabra del Señor, hermano. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar el día de hoy con esta meditación. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra, las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, como uno solo, Padre, en tu nombre, y para alabarte y para escuchar también de ti, Señor, la palabra que tienes para nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda ser un bálsamo, Padre, para nuestras vidas, pero también un mensaje de exhortación si es necesario, Padre, para entender cuáles son los propósitos, para entender tu voluntad, Padre, para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Señor, te rogamos, te pedimos que nos bendigas la meditación de esta palabra. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje comienza en el que leímos, diciéndonos o haciendo referencia el profeta Isaías en su llamamiento, diciéndonos que esto sucedió, hermanos, fue llamado por el Señor a servirle y tuvo una visión. Pero nos dice algo interesante, dice que eso fue en el año que murió el rey Uzías. El rey Uzías, hermanos, rey de Judá, tuvo un largo y distinguido reinado. Él duró reinando sobre Judá alrededor de 52 años, y el relato sobre su reinado está
en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, y también está en segundo de Reyes, capítulo 15. Lo interesante del reinado de Usías, hermanos, es que él tuvo un comienzo muy bueno, sí, a diferencia de su padre. Él reinó con justicia, hizo lo recto delante de Dios, pero al final su vida termina trágicamente, como ha pasado a través de la historia con muchos hombres de Dios. Algo importante también, hermanos, es que él comenzó a reinar muy joven. De 16 años era cuando él comenzó su reinado. Y en general, como les decía, fue un buen rey. Dice el libro segundo de Reyes 15, dice: e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Y segunda de Crónicas dice: y persistió en buscar a Dios, segunda de Crónicas 26:5, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Usías, dice que Dios le prosperó, porque comenzó bien, hermanos. Usías lideró, dice la palabra de Dios, Israel en victorias militares sobre los filisteos, hermanos, sobre otras naciones vecinas. Tuvo un ejército poderoso de guerreros y fue un rey fuerte, fue un rey temido, fue un rey enérgico, constructor, hizo obras de ingeniería avanzadas para su tiempo y fue planificador y muy buen general. Nos dice Crónicas también, nos habla de este Usías como que se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, hermanos, porque se había hecho altamente poderoso. Fue un buen rey en general, pero Crónicas 26 nos dice, hermanos, segundo libro de Crónicas, que su vida terminó en tragedia, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esto no podía hacerlo, hermanos. Los reyes, aunque fueran reyes de toda la nación, no podían, porque Dios había dejado muy claro eso. Este asunto, hermanos, del altar y del incienso era para los sacerdotes, ¿sí? Para los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Dios lo había establecido así, hermanos, en su ley. Y este hombre se enalteció tanto por todo lo que había hecho, que había sido muy grande para con el pueblo, llevándolo en victorias, a prosperidad también, al pueblo lo llevó. Y entonces, por esa razón, hermanos, malentendió el asunto y se enalteció su corazón. Y se perdió, se desvió, perdió el entendimiento, se volvió loco, su ego le ganó y entonces dijo: ¿yo por qué? ¿Por qué solo los sacerdotes? Yo puedo entrar al altar y quemar incienso. Y dice que Dios, hermanos, por esa razón, lo castigó fuertemente, hermanos, y le envió lepra. En los últimos años de su vida vivió leproso, apartado, porque los leprosos por ley no podían estar con el pueblo. Vivió apartado, hermanos, y murió así leproso hasta el último de sus días. Hermanos, decir que en el año que murió el rey Usías tiene relevancia, porque así comienza Isaías 6 diciendo: en el año del rey Usías, en el año en el que murió, ¿sí? Y luego ya dice lo demás. Ese acontecimiento, ese suceso tiene relevancia porque Usías había sido un gran rey y probablemente Isaías, hermanos, se sentía desanimado, ¿sí? Entendemos eso por el contexto de la palabra. Así estaba el pueblo por la muerte del rey Usías, porque fue un gran rey en el pasado y ahora había fallecido, y porque su vida había terminado trágicamente después de haber servido a Dios y al pueblo de gran manera. Probablemente pudo decir el pueblo, probablemente Isaías antes de su llamamiento pudo pensar: ¿dónde está el Señor en todo esto que permitió que pasara esto con Usías, que se desviara de esta manera? El versículo 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre su trono. ¿Dónde estaba el Señor en todo esto, hermanos? El Señor estaba sentado en su trono, gobernando.
Una gran verdad de yo soy, del yo soy, es que Él, o sea Dios, hermanos, aún estaba en el trono, en el cielo, y aún estaba a cargo de toda la creación. Él aún lo está, hermanos. Está sentado en su trono y está a cargo de toda la creación. Él controla todas las cosas. Él está en control de todo, hermanos. Él permanece para siempre. Y este asunto es interesante, hermanos, porque vemos la vida de Usías. Usted la puede leer después en los pasajes que le dije, Crónicas y Reyes, Crónicas primero, segunda de Crónicas 26, primero Reyes 15. Ahí está la vida de él. No la lee ahorita, ¿verdad? Porque cuando estamos predicando, está interesante eso, y luego no ponemos atención y nos vamos igual que como llegamos. No, después lo hace, por eso les digo las citas, para que después lo lea. Así que no quiero ver qué están leyendo porque les quito la Biblia. No se crean. Estamos más bien ubicados en Isaías, capítulo número 6, hermanos, que es donde vamos a estar meditando. Este asunto de Usías es muy interesante porque después de decir, en el año en que murió Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y esto es maravilloso porque justamente después de platicarle todo el contexto de lo que pasó con Usías, entendemos, hermanos, entendemos por qué muchas veces las personas, mayormente los incrédulos, suelen reprochar a Dios o suelen negar su existencia bajo la excusa, bajo el pretexto de, entonces, si está Dios y si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedad? Hermanos, así como Usías tomó malas decisiones después de haber sido un gran rey y Dios está agradado con su vida y prosperarlo y ayudarlo para que fuera un general fuerte, victorioso en batallas, con un ejército de guerreros, de más de 300,000 guerreros que conquistaron a las ciudades de las naciones cercanas, de tal manera que hasta Egipto se supo de él, de este rey. Después de haber hecho eso, hermanos, el problema fue que Usías se enalteció en su corazón. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Después de que Dios le permitió hacer esa gran obra en Babilonia, se enalteció, se ensoberbeció y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí, que yo creé con la diestra de mi poder? No le dio lugar a Dios, se enalteció, hermanos, y sabemos lo que pasó con Dios. Así que en respuesta a ¿dónde está Dios cuando ocurren cosas malas, cuando ocurren tragedias, muertes, enfermedades? La respuesta nos las da Isaías, y toda la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos dice que Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, está sentado en su trono gobernando, hermanos, sobre las naciones, rigiéndolas con vara de justicia, pero que el hombre, hermanos, es responsable de las cosas que hace, de las decisiones que toma. Dios, en su soberanía, hermanos, Él ha decidido permitirle al hombre accionar. Dios hace su voluntad como Él quiere, y en su voluntad permisiva, hermanos, el hombre toma decisiones, y normalmente toma decisiones erróneas cuando está sin Dios. Que fue lo que le pasó a Usías, se enalteció, se olvidó de Dios, hizo solo él y tomó sus decisiones, vivió para sí y terminó trágicamente su vida, hermano. Así que es una gran enseñanza a Usías, que empezó muy joven, pero aún así fue sabio, y al final de sus días, ya más grande, hermanos, sí, tomó malas decisiones porque se enalteció en su corazón. Ahora sí que, como dice el dicho, después de vejez viruela, ¿verdad? Sí. Cuando era joven tomó buenas decisiones, se dejó aconsejar, pero después se ensoberbeció por lo que Dios le permitió. Se olvidó quién fue el que le permitió hacer todo lo que hizo, que en realidad, si no fuera por Él, no hubiera logrado nada. Eso nos sirve para entender cuando las personas nos dicen, ¿dónde está Dios? Dios está sentado en su trono, hermano. Y esa es una gran verdad del yo soy el que soy. Él está sentado en su trono. Dios permite al hombre accionar, toma malas decisiones, y no os ignoréis, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a segar, a cosechar. Hay un trono en el cielo, hermanos,
Y en ese trono, el gran yo soy se sienta en él como gobernante soberano del universo. Esta es una verdad innegable y es el hecho central del cielo, que hay un trono ocupado en el cielo. Cualquiera puede sentarse en una silla, hermanos, pero los reyes soberanos se sientan en tronos. Si los reyes humanos, soberanos, se sientan en tronos y los jueces se sientan en tronos, aquellos con soberanía y autoridad apropiada se sientan en tronos, hermanos, ¿cuán mayor y con qué razón Dios está sentado, hermanos, en un gran trono? El gran yo soy, así lo está. Isaías, hermanos, no fue el único que vio el trono de Dios. De hecho, casi todos los personajes en la Biblia que tuvieron una visión del cielo, hermanos, o que fueron llevados al cielo, escribieron sobre el cielo, hablan acerca del trono de Dios, la mayoría. El profeta Micaías, en Primera de Reyes, dice: entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Primera de Reyes 22. Job también vio el trono de Dios, hermanos, en Job 26:9. David vio el trono de Dios. Salmo 9:4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para su juicio. Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que habría sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. También Daniel en 7:9 nos habla de eso. Y por último el apóstol Juan, hermanos, de hecho es muy parecida a la visión de Juan, Apocalipsis número 4, nos habla, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ellas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Gloria a Dios, hermano. Isaías pudo haber estado deprimido, decíamos, o desanimado, hermanos, porque un gran líder de Judá ya no estaba en el trono. Dios en el cielo ahora le muestra a Isaías en visión y le dice: Isaías, no te preocupes. Puede que Usías, quien fue un gran rey importante, ya no esté en su trono, pero yo sigo estando en mi trono y sigo gobernando sobre el universo entero. Dice Isaías, hermanos, que ese trono era alto y que era sublime. Maravillosa descripción. Hermanos, esta manera ocupa a ese trono, o pone a ese trono, hermanos, en una posición superior a cualquier cosa, a cualquier persona. Y esta descripción nos muestra, hermanos, lo lejos que estamos de parecernos al Señor. Aunque debemos vivir anhelándolo, dice Isaías que el Señor está sentado en un trono alto y sublime, que es inalcanzable para nosotros seres finitos y pecadores. Y esta, hermanos, es una gran verdad del gran yo soy. Él es el alto y sublime. Está en las alturas, sentado en su trono y gobernando. Y dice que sus faldas, el borde de su manto, hermanos, dice la NTV, llenaban el templo. Los reyes, hermanos, de ese tiempo utilizaban túnicas con larga falda, el borde daba hasta la parte de abajo. Y esto representaba, hermanos, ser una persona de honor y de gran dignidad, que eran dignos de que otros les sirvieran, que eran dignos de que otros les atendieran y les honraran. Y con esto nos dice que Dios, hermanos, es tan honrado, tan importante y tan digno, hermanos, que sus faldas, el borde de su manto llenan todo, porque el templo tiene que ver
con toda la tierra, hermanos, con toda la creación. El borde del templo representa la creación, hermanos, que Él lo llena todo y gobierna sobre todo. Él es digno de que toda la creación, hermanos, le alabe. Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, alabe al Señor de la tierra y del mar. Todo lo que se mueve, todo lo que respira, hermanos. Dice que por encima, continúa diciendo, por encima de él, versículo 2, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Alrededor del trono de Dios, hermanos, nos dice Isaías, esta descripción maravillosa, que hay ángeles alrededor, sobrevolando el trono, y aquí son llamados serafines. Esa figura celestial es llamada serafín. Apocalipsis 4:8, hermanos, también nos habla de seres vivientes, ¿sí? En Isaías 6 habla se les dice o se les describe como serafines. En Apocalipsis 4, que les decía que es una visión similar a la que tuvo Isaías, la que tuvo el apóstol Juan, él menciona también a seres vivientes de 6 alas. Menciona 4 seres vivientes. Y lo interesante de aquí, nos dice Isaías, es que necesitan 6 alas. Nos decía eso también el hermano Alfredo la semana pasada, porque necesitan 2, dice, para cubrir sus rostros, hermanos. Y esto nos deja otra gran verdad de Dios. Acuérdense que estamos meditando en algunas verdades sobre el gran yo soy. Nos dice, hermanos, que aún los ángeles son inferiores a Dios, hermanos, y necesitan ellos cubrir sus rostros, necesitan tapar sus caras, porque no pueden ver al Señor directamente. Por eso tienen esas alas para estar cubriendo su rostro. ¿Recuerda usted cuando Moisés le pidió al Señor que lo dejara contemplarlo, que lo dejara verlo? El Señor le dijo a Moisés, parafraseando, le dijo a Moisés, ¿no sabes lo que estás pidiendo, Moisés? ¿Cómo me pides eso? Si me ves, si ves directamente mi gloria, vas a morir. Es lo que dice Isaías aquí, más adelante, hermano. Aún los serafines, hermanos, necesitan cubrir su rostro. Esta es una gran verdad, porque no hay ser creado, ninguno, sobre la tierra, ninguna criatura, nada, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que pueda compararse a la gloria, a la magnificencia del Dios Todopoderoso, hermanos, que está sentado en su trono. Por eso es que los serafines tienen rostros alas para cubrir sus rostros. Con otras 2 alas cubren sus pies, que también tiene que ver con ser humilde al cubrir esa parte de su cuerpo. Y con las otras 2 alas, hermanos, pueden volar para que le puedan servir al Rey que está sentado en su trono. Es un equilibrio maravilloso, dijo Carlos Spurgeon, hermanos. Dice, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, con 2 volaban. Quiere decir, los serafines usan 4 de sus alas para expresar su humildad, con la que cubren su rostro, con la que cubren sus pies. Y usan 2 de sus alas para expresar su disposición y su habilidad para servir a Dios, al Rey de Reyes. Ese es el equilibrio que debe haber en toda criatura. Debe de ser humilde delante de Dios. No puede compararse con Dios, pero debe tener disposición para vivir y para servir para el Rey que está sentado en su trono, hermanos. Los versículos 3 y 4 nos hablan de lo que escuchó Isaías. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Cuando dice, hermanos, que el uno al otro daba voces, nos dice esto, hermanos, nos enseña que ni siquiera los serafines, hermanos, se están dirigiendo directamente al Señor. No se dirigen a Él, sino que uno a otro se están proclamando, hermanos, la gloriosa naturaleza y carácter de Dios. Y que delante de su presencia deben de estar reconociendo
su magnificencia. Por eso es que uno al otro, ¿sí? No a Dios, sino que uno al otro se decían estas cosas: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué repetir, hermanos, la palabra santo 3 veces? ¿No era suficiente decir que el Señor es santo una sola vez? ¿No era suficiente? Entendemos que no, hermanos, por 2 razones. Lo dicen 3 veces, hermanos, porque es maravilloso. Hay 3 personas en un solo Dios. Hay 3 personas en un solo Dios. A esto se le conoce como trisagio, hermanos, que es un himno en honor a la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad. Por eso se repite la palabra santo 3 veces. Pero además de esto, y mayormente, hermanos, porque en el idioma hebreo, que es en el que está escrito la mayor parte del Antiguo Testamento, hermanos, la intensidad, la importancia, la relevancia de algo se comunica mediante la repetición. Eso así enseñó Dios a su pueblo, así aprendieron, hermanos. Así que decir santo comunica algo, sí, cierto, el Señor es santo. Pero decir santo, santo, comunica algo más intenso. Y decir santo, 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 hermanos, es declarar que su santidad está o se encuentra en el mayor grado posible. No hay algo que pueda estar por encima de eso. Amén, hermanos. La palabra santidad significa, como ustedes saben, estar separado. Si Dios está separado, o sea, está superlativamente separado, hermanos, es porque la creación, hermanos, todos nosotros estamos relativamente, superlativamente separados de Dios. Nosotros somos criaturas. Los ángeles son criaturas. Nosotros también, y Dios no lo es. Dios no es criatura. Dios es el creador. Todos los demás seres, hermanos, son creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por medio de Él. Así que está separado Él superlativamente de nosotros. No tenemos nada que ver con Él. Esta es una gran verdad del yo soy, hermanos. No tenemos nada que ver con su santidad. Y el versículo 5, hermanos, nos dice lo que Isaías 5. Qué maravilloso, hermanos. Cuando dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano. Muchas veces las personas, hermanos, creemos que tenemos cierto grado de bondad, ¿sí? Decía en la mañana, o que no somos tan malos, somos buenos en cierto grado, ¿verdad? Aunque la palabra de Dios nos habla siempre y abiertamente lo contrario. Romanos, ¿sí?, nos dice claramente que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Pero los seres humanos insistimos, hermanos, ¿sí?, en nuestra autojustificación constantemente para decir: es que yo no soy tan malo, soy buena persona. Les decía en la mañana, soy buena persona, y empezamos a enumerarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del fariseo que estaba orando de pie junto a un publicano? ¿Qué decía? Te doy gracias, Señor, porque soy, después de la Santísima Trinidad, el que sigue en bondad y en obediencia, ¿sí? No soy como este mugroso, ¿verdad?, publicano. Y empezó a enumerar las cosas que hacía, ¿recuerdan? ¿Sí? Y doy mis diezmos y oro y sí, y tal, me porto bien, o sea, soy muy bueno, te doy gracias porque soy muy buena persona. ¿Sí? Y tendemos a hacer eso los seres humanos, hermano. ¿Sí? Y nos justificamos y así vivimos. Las personas a las que les predicamos de Cristo se defienden con esta razón, con este razonamiento de decir: pues es que yo no soy tan mal, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno si yo tal? O sea, yo no entonces dicen: no necesito un Salvador porque yo soy así. Pero, hermanos, leemos
que cuando Isaías vio al Señor, hermanos, cuando estuvo delante de su presencia, delante del Dios Santo, poderoso, hermanos, supo qué clase de hombre era. Se dio cuenta de qué clase de hombre era. Así que las personas que se justifican delante de Dios y dicen que son buenos es porque no están cerca de Dios. Cuando uno está cerca de Dios y le conoce y se acerca más a Él, hermanos, es cuando uno se da cuenta lo miserable que es en verdad. El apóstol Pablo, hermanos, que nosotros decimos, o sea, el apóstol Pablo, yo quiero llegar al cielo, claro, y ver a Jesús, por supuesto. Y quiero estar con Él mucho tiempo y poder contemplarlo, como dice la canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Quiero verte cara a cara, aunque me derrita en tu mirada, aunque me desmaye delante, quiero contemplarte. Pero después de eso, yo quisiera, decimos muchos, platicar con el apóstol Pablo. Debe ser algo impresionante, ¿verdad? Este hombre, todo lo que hizo. Y ese hombre, hermanos, al que nosotros consideramos como un héroe de la fe, como un famoso del pabellón de la fe, que dice, que habla Hebreos, capítulo 11, hermanos, ese hombre dijo de sí mismo, yo soy el primero de los pecadores. Y dijo en otro pasaje, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Pero él se conocía así, hermanos, y se entendía así, porque estaba cerca del Señor, había sido arrebatado hasta el tercer cielo, hasta su misma presencia, sabía lo que era Dios, lo que representaba el Señor, tuvo un encuentro personal con Jesús y por eso podía reconocerse como un vil y miserable pecador. Así que por eso es que las personas que están lejos de Él dicen, yo soy bueno, yo no estoy, y se autojustifican, ¿verdad? Les decía en la mañana a uno de ellos, con las personas que platico, ya no digo ahorita quién es porque me están grabando, sí, me decía que me daban ganas de ponerle una veladora en ese momento, ¿verdad? Y empezar ahí, ¿sí? Digo, estoy hablando sarcásticamente, obviamente, en sentido figurado, no me vayan a apedrear, ¿sí? Pero vemos a Isaías, hermanos, que experimentó la presencia de Dios maravillosa. ¿Se imagina eso, hermano? Experimentar la presencia. De alguna manera, nosotros mediante el Espíritu Santo, cuando estamos en comunión con Él, en oración continuamente, podemos y hemos llegado a entrar algunos. Yo espero que usted haya podido experimentar eso. Hemos podido a llegar a entender, hermanos, de alguna manera probar lo que significa estar en su presencia. Cuando, como dice un canto, cuando mi espíritu se choca, Señor, con tu espíritu y podemos sentir la preciosa presencia maravillosa de Dios, hermano. Es maravilloso eso. Uno se quebranta, no puede mantenerse firmemente en que yo soy delante de la presencia de Dios, hermanos. Quedamos desnudos, nos reconocemos miserables delante de su presencia. Isaías, que experimenta esto, hermanos, dice, ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Se sintió así, hermanos, porque soy un hombre inmundo de labios, porque soy miserable, porque soy pecador y porque habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y aún así han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, así que lo que sigue es que me muera. Eso es lo que dijo Isaías. Hermanos, ¿qué hizo que Isaías se sintiera así desmoronado? Bueno, primero imagínense, hermanos, ver a los serafines clamando, proclamando el nombre de Dios, ver cómo se cimbraban las columnas del lugar donde estaba, cómo había un temblor cuando ellos proclamaban el nombre del Dios Santo, 3 veces santo. Pero en mayor grado de importancia, hermanos, la visión acerca de un Dios poderoso y santo, que no tiene comunión con el pecado y delante del cual no podemos estar nosotros como seres humanos. Así que él supo, hermanos, qué clase de hombre era. Era un hombre pobre, desgraciado, pobre comparado con los serafines, pero que no era nada, hermanos, en relación a la comparación con el Señor. Esta visión, hermanos, del trono
no hizo que Isaías se sintiera bien, hermanos. No lo hizo, inmediatamente no le pasó eso. Cuanto más claramente veía al Señor, hermanos, cuanto más entendía que estaba delante de su presencia, hermanos, más claramente se daba cuenta de lo mal que estaba su condición. Más claramente. Eso es el deseo de Dios profundo, hermanos, que pase en el corazón de sus hijos, de su creación, que podamos darnos cuenta cuán mal estamos y que no vivamos autojustificándonos. Porque una gran verdad acerca del gran yo soy, que Él está sentado en su trono, hermanos, y que es santo, santo, santo. Hubo otras personas que experimentaron eso, hermanos, que nos deja ver lo que uno debe sentir delante de la presencia de Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pedro, hermanos, cuando entendió que estaba delante del Mesías, dijo, viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, no puedo estar delante de tu presencia. Juan también, en el pasaje que les dije, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Dios. Hermanos, Isaías vio su pecaminosidad, la pecaminosidad del pueblo en el que él habitaba, hermanos, en términos de impureza, entendió esto. Dijo, no puedo yo estar delante de la presencia de Dios. Y lo interesante es, hermanos, que Isaías era un hombre justo, piadoso, exteriormente. Sí, era entendido y era conocido como un hombre piadoso, hablaban bien de él, tenía buenas referencias delante de las personas. Pero, hermanos, cuando se encontró en la presencia del Rey de los ejércitos, en su trono, hermanos, vio cuán pecador era en comparación. Quizá hasta ese momento, muy seguramente hasta ese momento no lo había entendido. Pero en ese momento contempló la realidad de su condición espiritual. Eso nos puede pasar solamente, hermanos, cuando en realidad entendemos la santidad de Dios. Y entendemos aquí, hermanos, y vemos lo maravilloso de que es Dios para con nosotros. Vemos su misericordia en el versículo número 6, cuando dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué maravilloso, hermanos. Esto es una visión, hermanos, no es algo literal. Sí, recordemos que es una visión interior de Isaías en comunión, en la presencia de Dios. Pero está en la presencia de Dios mediante una visión, una conexión espiritual con Dios, hermanos. Y les digo esto para que no vayan a intentar en su casa, a los que son groseros, quemarse con un carbón, porque no les va a servir de nada. ¿Sí? Absolutamente de nada. ¿Recuerdan cuando éramos niños que me decía: te voy a quemar la boca? Nos decía mi mamá. ¿Sí? No nos sirvió de nada más. ¿Sí? Y a veces también me decía: te voy a lavar la boca con jabón. ¿Sí? Y tampoco me sirvió de nada eso, hermano. Absolutamente de nada. Pero Dios sabe que esa boca grosera y maldiciente cambió cuando el Espíritu Santo, que es fuego consumidor, como el carbón ardiendo, llegó a mi vida. Ni el jabón, sí, ni nada más pudo cambiar esa forma de hablar, más que el Espíritu Santo de fuego que nos ha dado el Señor a cada uno de los que creemos en Él, hermanos. Es maravilloso el Señor. Así que podemos, hermanos, sentirnos aceptos, agradables delante de Dios, porque Él es misericordioso. Y esa es una de las grandes verdades acerca del yo soy. No hay nada ni nadie más que
le supere, hermanos, así como en santidad, que le supere en bondad, en amor, en clemencia, en misericordia. Él, hermanos, ha tocado nuestros labios, ha venido a morar en nosotros, hermanos, en forma de Espíritu Santo, de fuego, y ha quitado nuestra culpa y ha limpiado nuestro pecado. Y podemos estar delante de la presencia de Dios, hermanos, y poder seguir viviendo, porque por Cristo, como dice Hebreos 10, tenemos acceso hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, hermanos, al que en el Antiguo Testamento a su pueblo le era prohibido entrar. Para nosotros, hermanos, tenemos libertad por ese camino nuevo y vivo, tenemos libertad para entrar hasta la presencia de Dios y poder seguir vivos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por esto. Él nos ha quitado la culpa, Él ha limpiado nuestro pecado. Estoy por terminar, hermanos, pero quiero hacer dos reflexiones importantes acerca de las verdades del gran yo soy. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios tenía que referirse a Él con distintos nombres. Se refería a Él con distintos nombres porque Dios se fue revelando, ¿sí? Porque el pueblo no podía decirle al gran yo soy por su nombre. Dios se fue manifestando y se fue revelando en distintos nombres. Y eso, hermanos, debe de aumentar aún el agradecimiento para con Dios, porque nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y tenemos libertad para decirle Abba Padre ahora, por la adopción, hermano. Podemos decirle que Él es nuestro papá. No solamente es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, es nuestro Padre, nuestro papá, porque Él así lo decidió. Por Cristo, hermanos, somos adoptados, somos hermanos del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Eso es nuestro Señor, pero Él es el primogénito de toda creación. Así que Dios, el Creador, Jehová de los ejércitos, viene a ser nuestro Padre celestial. El pueblo de Dios tenía que decirle Elohim, hablando de Dios como Creador divino. El pueblo de Dios tenía que decirle Adonai, en la relación maestro-siervo. Tenía que decirle el Elión, que significaba el Altísimo, el fuerte. Tenía que decirle el Roí, el fuerte que ve. Tenía que decirle el Shaddai, que significa todopoderoso Dios. Tenía que decirle el Olam, Dios eterno. Pero hoy, hermanos, por los méritos de Cristo, nosotros podemos decirle nuestro Padre celestial. Mi Padre, el Señor. Esa es la primera gran verdad, hermanos, del gran yo soy, con la que estoy cerrando. Y la última es entender, estamos muy lejos, hermanos, de parecernos al Señor. A pesar de que Él puso semejanza en nosotros, hermanos, tenemos que vivir cada día esforzándonos para a Él, en su naturaleza, en sus atributos, en su carácter. ¿Y cuáles son, hermanos? La palabra de Dios nos deja por toda la Escritura el carácter de Dios, nos habla de cómo es Dios, nos revela sus atributos, nos revela su naturaleza. Y se los voy a enlistar nada más algunos para que vea cómo es Dios y cómo Él espera que seamos nosotros, su creación, sus hijos. Dios es eterno, hermanos. Deuteronomio 33, el Salmo 90 y muchos más nos dicen que Dios es eterno, que Él no tuvo principio, que no tuvo fin, que nunca va a dejar de existir, que su existencia nunca va a terminar, que Él es inmortal, que Él es infinito y puso en nosotros eternidad, hermano. Puso un corazón, puso un espíritu eterno. Pero esa eternidad se puede vivir de dos maneras, con Cristo o sin Él. En el paraíso o en la condenación. Dios es inmutable, hermanos, lo cual quiere decir que Él es inalterable, que Él no cambia, que Él es digno de confianza. Los seres humanos tenemos que firmar papeles porque la palabra no cuenta, tenemos que firmar algo para dejar algo establecido, pero Dios no es así, hermanos. Él es inmutable, Él no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Dios, hermanos, es incomparable, no hay otro como Él. Dejemos de adorar otras cosas,
Dios es el único digno de ser alabado y debemos de vivir por esa razón para Él. Dios es inescrutable, hermanos, lo cual quiere decir que no lo vamos a poder llegar a conocer por completo. Él es insondable. Sí, insondables son sus caminos. Sin embargo, estamos obligados y somos mandados por Dios mismo a conocerle lo más que nos sea posible. Y Él ha sido revelado en las Escrituras, hermano. Dios es imparcial. Si bien nosotros hacemos acepción de personas, la palabra de Dios nos manda que no lo hagamos, hermanos, porque Él es imparcial. Él no hace distinción de personas y no tiene favoritismo. Dios es omnipotente, lo cual quiere decir que Él es todopoderoso. Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes y nosotros estamos aquí y nada más, ¿sí? Algunos su cabeza la tienen en otro lado, pero aquí están, ¿sí? Dios es uno. Dijo el Señor: oye Israel, nuestro Dios uno es. No hay otro, hermanos, no hay otro. Es el único que puede suplir lo que necesita, lo que hay en su corazón, ese vacío existencial. Los que no lo tienen, Él es el único digno de adoración y de devoción y ningún otro, hermanos. Dios es omnisciente. Él puede ver su pasado, su presente y su futuro. Nosotros estamos limitados, pero Él puede ver, hermanos, lo que hay en su vida, lo que viene, lo que Él espera. Así que viva su vida para Él, porque Él tiene algo preparado, bueno para usted, maravilloso. Para eso vino Jesús, para que haya vida en nosotros y vida abundante. Dios es soberano, hermanos, lo cual significa que Él es supremo y que Él va a hacer sus propósitos en nuestras vidas, lo querramos o no. Más vale vivir de acuerdo a sus propósitos eternos. Dios es espíritu, hermanos, lo cual significa que no lo podemos ver. Dios es Trinidad, hermanos, lo cual significa que son tres en uno. Dios es santo, ya lo vimos. Él está separado, hermanos, de toda corrupción y Él espera que vivamos de esa misma manera. Y por último, termino diciendo que Dios es clemente, pero también es justo. No se puede separar su misericordia y su bondad de la justicia. Dios no puede renunciar a su carácter, a su naturaleza, sus atributos, su naturaleza van juntos. Así que Él no puede ser clemente sin ser justo. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Si Dios es clemente, es bondadoso, es benevolente, es misericordioso, es amoroso. Dios no tiene amor, Dios es amor. Él es la descripción del amor. Él es amor. Y por ese amor, hermanos, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que vivamos nuestras vidas entregadas a Él, al Señor Jesucristo. Pero como es clemente y envió a su Hijo, hermanos, es justo. Y todo aquel que rechace a su Hijo, ya sabe lo que le espera. Vivimos predicando acerca de Juan 3:16, diciendo: Dios envió a su Hijo. Y es cierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y es cierto. Sin embargo, el versículo 17, hermanos, dice que el que no ha creído en el Hijo, en el unigénito, quien le ha rechazado, que no ha decidido vivir para Él, dice: el que no cree ya ha sido condenado. Y las personas rechazan esta idea, hermanos, y dicen: pero Dios es bueno. ¿Cómo puede ser que vaya a enviar a su creación, a sus hijos, a sufrir, a ser condenados eternamente? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque Dios es justo y sus atributos no pueden ser separados. Él no puede renunciar a su naturaleza. Hermanos, la ira de Dios es tanto una perfección divina como lo es su fidelidad, como lo es su poder, como lo es su misericordia. Dios también tiene ira, hermanos. Él aborrece el pecado, Él aborrece toda clase de injusticia, porque Él es justo. Así que pensemos en eso, hermanos. Pensemos en que Él va a hacer justicia, un día va a hacer justicia, y por eso vivamos nuestras vidas entregadas al gran Yo Soy, porque Él es lo que espera de nosotros. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso.
Alabado sea tu nombre, Señor. Tu nombre es bendito, tu nombre es poderoso y eterno, Señor. Tú eres el Creador, eres nuestro Señor, pero por los méritos de Cristo también eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por la adopción que tenemos en ti. Ayúdanos a vivir entendiendo que el carácter que tienes tú, Señor, perfección, santidad, misericordia, clemencia, amor, justicia, es lo que tú esperas que nosotros vivamos así, que busquemos, que anhelemos ser parecidos a ti, que demostremos amor, ese amor incondicional por tu creación, por nuestros hermanos, por nuestros enemigos, por cualquier persona, por nuestro prójimo, que debemos ser clementes y misericordiosos, que no debemos hacer acepción de personas, que debemos amar la justicia, que debemos aborrecer el pecado y apartarnos de él, vivir para ti, Señor, de acuerdo a como tú eres, es tu deseo. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, capacítanos. Perdónanos, Señor, cuando no hacemos esto y ayúdanos a poder vivir intentándolo cada día, para ti, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Gracias, Padre. Amén.